porque 5 minutos antes alguien abandonó su equipo y abandonó esta clase. Entonces nada más que porfis me avisen para yo estar consciente de justo cómo evaluarlos. O sea, no es lo mismo evaluar a 4 que evaluar a 2 personas, ¿no? Entonces, digo, ahorita lo comentas porque te lo pregunté, ¿no? Sí. Entonces, para que por favor todos los demás estén conscientes. También, eh, lo otro es que todos los integrantes del equipo, sean 2, sean 3, sean 4, sea uno que se haya quedado. Entonces, por favor, bueno, obviamente, si son 2, 3, 4, por favor que los 4 integrantes, bueno, todos, tengan el mismo material. O sea, no es como de, ay, bueno, es que el que se dio de baja tenía todo y pues yo estoy esperando un milagro ahorita viendo mi cámara. O sea, no. Entonces, para que estén ahí conscientes todos de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, como es trabajo en equipo, todos deben de tener la misma presentación y el mismo documento de Word. Entonces, para que estén conscientes de eso, si en ese momento a un compañero le falló el equipo, el internet, pues está el otro que empieza y ya, no hay problema. Entonces, pues vas, Luis. Ok. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos, compañeros y maestra. A nosotros nos tocó exponer el tema 2.1, que se llama concepto de sumas de Riemann, concepto de integral definida, interpretación geométrica y propiedades de esta misma. Los integrantes somos Ángeles Bautista Ilse Magali y Vascajay Álvarez Luis Ángel, su servidor. Ok, comenzamos con el concepto de sumas de Riemann. Como introducción rápida, Riemann fue un matemático alemán. Su trabajo fue muy importante porque gracias a las estructuras que él creó tanto en física como en matemática, pues tuvo un lugar al avance de la teoría de la relatividad general de Einstein. Eso me parece a mí muy interesante. La definición de una suma de Riemann está dada de esta manera: sea f definida en el intervalo cerrado a, b, y sea delta una partición de a, b dada por a igual a x0 menor que x1 menor que x2 menor que puntos suspensivos. Bueno, seguimos a todo esto menor a x menos 1, x a la n menos 1 menor que xn igual a b, donde delta de xi es el ancho del iésimo subintervalo. Si c subíndice i es cualquier punto en el iésimo subintervalo xi menos 1, xi, entonces la sumatoria quedaría de la siguiente forma. La sumatoria que viene desde i igual a 1 hasta n de la función ci multiplicada por delta de xi, coma, entonces ci sería mayor o igual a x subíndice i menos 1 menor o igual que x subíndice i. Se denomina una suma de Riemann de f para la partición delta. Esto quedará más claro en la siguiente diapositiva. Las sumas de Riemann representan el área bajo la curva de un intervalo cerrado a, b. Por ejemplo, yo hice esta gráfica en GeoGebra. Tenemos una curva, vemos que viene desde el punto A hasta aproximadamente el punto P, están desde aquí hasta acá. Esto sería sería nuestro intervalo, y cada una de estas particiones que hay se le denominan celdas. Como vemos en estas celdas hay rectángulos. Si nosotros tratamos de sacar el área de cada rectángulo del que está compuesto esta celda, podemos tener un aproximado del área de la curva, pero pues solamente es un valor aproximado. Para que podamos acercarnos más al valor aproximado, el ancho de estas celdas tendría que ser todavía más pequeño. Pero pues por eso Riemann aportó esto. Antes de que vayas a cambiar de diapositiva, a ver, ahí con la gráfica, explícanos la ecuación. O sea, dinos los componentes de la ecuación. Ok, ¿puedo regresar a la anterior? ¿Sí? Ok. Aquí, como vemos, el intervalo a, b Mira, sería... abajo, Ajá. regresa un poco.
porque todo lo tienes básicamente definido en ahí, ¿no? Aquí, ajá. Ajá, entonces explícanos esa ecuación, que es la de sumas de Riemann. Esta es la expresión de sumas de Riemann en la gráfica. Los componentes, cada una de esas cosas, ¿cuáles son en la gráfica? Ok. Bueno, de hecho, para explicar esto, me podría apoyar con la siguiente diapositiva, o no sé si usted ya las analizó y por eso me pregunta esto. Pues digo, también se puede aquí, ¿no? O sea, porque bueno, estás presentando, o sea, vemos Ajá. lo de los, o sea, los rectángulos y nos explicaste lo de la aproximación, pero por ejemplo ahí pues ya están clarísimos también los componentes de la sumatoria y aparte, incluso, o sea, yo a simple vista, yo sé que tus compañeros no, pueden determinar numéricamente cómo quedaría, o sea, cómo quedaría para para esta gráfica. Ok. Bueno, como te lo vuelvo a repetir, esta gráfica pues obviamente tiene una función. El intervalo de este punto, del origen hasta aquí, sería el intervalo que nosotros vamos a analizar, que sería el A, B. Ajá, es que justo ahí, justo, Sí, sí, sí. pongan todos atención, que les sirva esto de experiencia a los demás. Mira, ahí tú en tu texto dices que representa la suma de Riemann, intervalo cerrado A, B. Pero, por ejemplo, yo veo tu gráfica y siendo estrictos, pues va hasta A, P, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre lo que está escrito, entre lo que representa la gráfica. Entonces, por eso te pido que nos expliques la gráfica, ¿no? Y que, bueno, ahí hagas la anotación de que, bueno, Riemann dice eso, pero bueno, aquí en la gráfica puedes ver que tu intervalo está definido desde A hasta P, ¿no? Porque si yo veo tu gráfica que dice A, B lo tienes como una altura. Bueno, son mayúsculas, ¿no? Pero es confuso. Sí, sí, ya, creo que ya comprendí el punto. Sí, como le digo, yo hice esta gráfica en GeoGebra, pues no, realmente no me fijé en esos detalles, pero sí, creo que sí es muy importante lo que usted dice, ¿no? En este caso tuve que haber puesto del intervalo A, P o cambiar el punto B en lugar Ajá. de punto P. Sí, ajá. Y ahí el incremento, ¿dónde está? O sea, explica, o sea, igual todo eso coméntaselo a tus compañeros, que no es en el eje vertical, es en el eje horizontal, es decir, el de las X, bla, bla, o sea, todo eso. Ok, bueno, como yo lo entendí en la sumatoria de Riemann, quiere decir que está sumando los anchos de cada una de estas celdas. Ajá, sí. Que bueno, es lo que se representa como esta función de aquí. Y ese delta X, ¿qué es? Delta X sería la celda más ancha que se puede presentar en una gráfica. Bueno, en los libros que estuvimos checando, habían gráficas con celdas iguales y gráficas con celdas de diferente tamaño. En este caso, pues No, yo hice una. ¿Le puedo ayudar a mi compañero? sí, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo por lo que leí, por lo que comprendí, pues se divide en, bueno, son dos factores en lo de la suma de Riemann, que sería el número de partición, que sería lo que se encuentra en el eje, en el eje de las X, y Sí. estas tienen la misma distancia una entre otra. Siempre van a Ajá. estar, como dijo mi compañero, que para que sea más exacto esta medición tienen que ser más cortas o más largas. De igual forma, pues yo lo encontré como punto muestra, que sería lo de X índice Y, que sería prácticamente la altura que tienen estas particiones, y se puede ocupar ya sea con un punto medio o con un punto aleatorio, pues ahí va a variar el resultado. Una vez que se tienen de todos los puntos, tanto el punto muestra y la norma de partición, se va a hacer la sumatoria, que sería, por ejemplo, en este caso sería la, la partición de A a B por la, pues por la altura del punto muestra
que creo que sería en este caso H, más la, pues, bueno, la distancia de D a G, que sería la misma, bueno, en este caso sería 0.5, por lo que tenga altura la celda número 2. Y así se va haciendo la sumatoria hasta que se tenga, pues sí, la suma de Riemann. Y bueno, eso es lo que yo comprendí. Muy bien, Ilse. Sí, síganle. Bueno, a ver, ¿qué más? O sea, me refiero a que sigan con su exposición. Ya no vemos la pantalla. Se le fue la luz, nos notificó. Déjeme yo compartirla. Un momento. Disculpa, compañera, ¿podrías repetir un poco de nuevo lo que acabas de explicar? Es que fue un poco confuso para mí. Sí, perdón. Es que no era la parte que me tocaba, entonces como que se me fueron los datos exactos, pero déjame regreso y ahorita que yo ya tenga el control del mouse, te iré enseñando con el cursor qué es cada parte. Vale, gracias. Profesora, ahorita estoy checando mi examen y me di cuenta que subí un archivo que no era. ¿Lo puedo cambiar? A ver, ¿quién eres? Dame tu nombre. Rosas. A ver qué subiste. No, subí un examen, pero está mal. O sea, no escaneé todo. A ver, espera. La primera parte. ¿Puedo continuarme? Sí. No. Sí. Bueno, ahorita el compañero me decía que no entendí muy bien esto. Me voy a regresar tantito a la fórmula. Dice que es la sumatoria de F. Bueno, yo lo tengo como... No es que yo tengo otra cosa, pero este es el del libro. Supongamos que esta es la sumatoria de la norma del espacio, que sería... la norma del espacio, es que aún le faltaba al compañero llegar a esta diapositiva, por eso como que quedó medio volando. Esta es la norma del espacio, que simboliza pues sí, la distancia entre celdas. En este caso aquí sería delta 0, delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. Y todas van a tener la misma distancia, ya que para sacar esto lo que se hace es tomar, por ejemplo, en este caso delta 1 o D, y restarle A, y pues nos saldría 0.5. De igual manera sería lo mismo con esta parte. Yo lo denominaría delta 2, pero aquí sería G menos D, entonces nos terminaría dando otra vez 0.5 y así se repita en estas celdas. Mi compañero aquí la regla dice que de A a B, pero en este caso, en esta situación en específica, en la gráfica que nos puso, sería que va de A a P, o sea, de un punto inicial a un punto final. ¿Por qué? Porque la gráfica puede seguir, puede iniciar desde mucho antes y terminar después, pero la parte que vamos a revisar va a ser nada más del punto A al punto B. Luego, lo que sería X subíndice Y, es lo que yo les comenté que yo lo tenía guardado como punto muestra. El punto muestra
va a ser un puntito que se va a colocar en la parte de arriba. En este caso, mi compañero el punto muestra lo estuvo ocupando al inicio de la celda. Por ejemplo, aquí está el punto muestra, pero pues lo podríamos encontrar en este punto, entonces la celda quedaría un poquito más abajo. O podría estar exactamente en el punto medio y quedaría un poquito más abajo, o ponerla aquí, o ponerla acá, y variaría la altura de la celda. Una vez que ya se tiene, pues sí, todas las alturas y todas las bases, vamos a ponerle así, lo que se va a hacer en la sumatoria es sumar la distancia de aquí, bueno, multiplicar la distancia de aquí a aquí por la altura, que en este caso sería B. Y luego se le suma a la multiplicación de B a C por F. Y así se va haciendo hasta que se completen todas las celdas. No sé si ya haya quedado un poquito más claro. Sí. Entonces, síganle. Okay. Bueno, aquí lo que tiene el compañero es que el índice de A, B se parte en N y su Ya regresé, compañera. Si quieres, lo puedo explicar yo. Una perdón. disculpa, tengo problemas con la electricidad aquí en su casa. Ok, bueno, creo que mi compañera les explicó un poquito más a detalle las diapositivas anteriores. En esta diapositiva nos explica un poco más sobre las características que tiene la gráfica, o más bien la suma de Riemann. Volvemos otra vez a lo del intervalo A, B, intervalo cerrado, o en el caso, en la gráfica que hice, pues sería la coma P. Se parte en n subintervalos, que es lo que explicaba, que son cada una de las celdas en las que se divide ese intervalo. A cada uno de ellos lo llamamos celda. A la distancia entre los puntos extremos de cada celda se le llama amplitud de celda. La amplitud de celda está denominada como delta de x subíndice y, y esta misma equivale a, o bueno, la podemos definir como x subíndice y menos x subíndice 0. ¿Me puede regresar un poco, compañera? Ahí está. Esta sería x subíndice 0, esta sería x subíndice y. Esta sería la amplitud de celda. Puedes volver a la otra diapositiva, avanzar. Espera, compañero, ¿puedes marcar de nuevo? Es que no se ve con el cursor dónde circulaste, dónde señalaste. ¿No se ve el cursor para nada? Bueno, yo no lo veo. Bueno, en el eje de las X o de las abscisas sería entre el punto D y el punto A. Ahí es donde se hace la diferencia para obtener la amplitud de celda. Gracias, compañero. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Muy bien. La longitud del iésimo intervalo se denomina como delta de xy, que este mismo está denotado por x subíndice y menos x subíndice y menos 1. Esta parte no me quedó muy clara, entre la diferencia entre longitud del iésimo intervalo y la amplitud de celda 1. Entonces, bueno, no sé si la maestra me puede apoyar un poco, o si mi compañero igual lo entendió, que me puedan explicar muy bien esta parte. Pues básicamente el iésimo es como una fórmula general. Aquí estás poniéndote del punto inicial al punto I, o sea, por ejemplo, bueno, perdón, en la amplitud es como el de todo el intervalo, o sea, desde A hasta P, como tendrías en tu gráfica. Perdón, desde A hasta D, o bueno, no recuerdo qué era. Bueno, de A al siguiente punto. ¿Era D? Ajá, de A hasta D. Y en el segundo caso es desde A hasta P. Y ese intervalo es el que está subdividido en I, ¿no? Es, bueno, de acuerdo a este teorema, en I. Bueno, o sea, puede ser en I partes, por ejemplo. Entonces, es toda la longitud desde A hasta P,
subdividido en i partes, ¿no? Desde 0 hasta, desde 1 hasta 2 hasta 3, bla, 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 hasta ahí, ¿no? Ese sería como la extensión total. Y el de arriba es por celda, o sea, vas como cuando la sumatoria está definida como en 7 partes, como creo que es el ejemplo que tenías, no, puede estar definida en i, ¿no? En un número indeterminado. Ok, bueno, creo que de ahí me surge la duda del siguiente punto, de la partición. Sí, bueno, entonces como dice, en donde se saca la longitud de todo el intervalo. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, justo en esa fórmula, esa que tienes ahí, delta x, de igual a b menos a entre n, lo puedes igualar ahí también. Ahí abajo. Por eso te decía que es como del iésimo, o sea, es de todo el intervalo, abajo. O sea, tu segunda fórmula la puedes igualar a la última que tienes en esa diapositiva. La de xi menos x subíndice i menos 1 la podemos igualar Ajá. con b menos a sobre n. Exacto, que es lo que tienes ahí. Exacto. Ok, muy bien. Bueno, espero que a los demás también les haya quedado claro. Ahorita con los ejemplos que debieron digitalizar, ahí es donde se va a ver clarísimo. A ver, vas. Lo que sigue. La siguiente, bueno, en esta parte era la del compañero que también ya nos había abandonado. Traté de repasarlo un poco antes de la clase. Nos da la definición de integral definida, sea f una función que está definida en el intervalo cerrado a, b, de nuevo en nuestro ejemplo de la gráfica, entonces sería a, p. Si el límite de cuando p, el límite de p cuando tiende a 0 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de xi por delta de xi. Si este límite existe, entonces decimos que f es integrable en a, b. Además, la integral de a hasta b de f de x, denominada integral definida o integral de Riemann de f de a hacia b, entonces está dada por la integral desde a hasta b de f de x, y esto es igual a la ecuación que tenemos en la parte de arriba, el límite de cuando p tiende a 0. A ver, entonces, Ajá. Ilse, ¿quieres aportar algo o me sigo? Yo. Sígale, porque pues en eso sí me digo. Ok, entonces, a ver, rápido. Primero les recuerdo a todos los que están aquí como auditorio que de esto va a ser su siguiente evaluación, ¿no? De lo que están mencionando sus compañeros, que está bien, la verdad, su material es bueno. Y lo que explicó Ilse también fue bastante bueno. Entonces, lo que les voy a comentar yo, lo que han visto básicamente en estas 3 diapositivas, es ya empezar a desmembrar el concepto de integral definida. Entonces, para llegar al concepto de integral definida tenemos que pasar por sumatorias de Riemann. Ya ustedes saben lo que es una sumatoria. Básicamente, y lo único que nos representa esta sumatoria, geométricamente, es el área bajo una curva, pero seccionada en rectángulos, en muchas áreas, ¿no? Más pequeñas. Y luego por eso se llama sumatoria, porque se suman todas estas particiones y se llega al área total. De hecho, no es una aproximación, sí se llega al área total. Y después de eso ya llegamos a lo que es integral definida, donde, digamos, ya no necesitamos esas particiones, sino forzando esta expresión de Riemann con el límite, o sea, forzando, por así decirlo, ya podemos de una manera directa, o sea, sin subdividir en secciones, al cálculo de área bajo una curva. Entonces recuerden, en sucesiones teníamos puntos, en series ya teníamos partes, o sea, puntos casi tan juntos que iban formando líneas, ¿no? Pero esas líneas aún no llegaban al momento de formar funciones. Ya
aquí sí. Entonces, en esta diapositiva lo que están viendo por primera vez, bueno, o para que lo recuerden los que lo vieron en la prepa, es la estructura de una integral definida. Entonces, no sé si más adelante, no recuerdo, la verdad, como he revisado tantas presentaciones, si tienen, sí lo tienen, ya me acordé. Tienen mencionado, desmembrado cada uno de los componentes de la integral, ¿no? En una diapositiva, entonces síganse. Bien, ok. Bueno, a lo que dijo hace rato, que había dicho yo que era una aproximación, era cuando las celdas eran muy grandes. Ahí, bueno, ahí tengo entendido que sí es una aproximación cuando se saca el área de cada celda y se suman, pero cuando van siendo más pequeñas o cuando ya Bueno, utilizamos sí, cuando tiende al enésimo, tiende al Ajá. enésimo. Ajá, sí. Sí, entonces ahí sí es una aproximación, pero en este Sí. caso que ya estamos haciendo la integral o las sumas de Riemann, ya da el valor exacto. De hecho, al momento en el que nosotros realizamos la sumatoria, que fue la que presentamos anteriormente, la sumatoria de Riemann, la podemos igualar con el resultado de la integral de la que estamos viendo acá abajo. Entonces deberían de ser valores iguales, pero ya sería como una comprobación. O sea, si nosotros hacemos la sumatoria y obtenemos el límite. Pues eso lo van a explicar ahorita con los ejercicios, entonces síguele, por favor. Ok, ¿podrías pasar a la siguiente? Ya es interpretación geométrica. Sigue, eso ya quedó. Y creo que a partir de ahí mi compañera Ilse pues nos sigue apoyando. Ahí está, eso es lo que, rápido. No te escuchas, Ilse. Perdón. Lo que nos estaba la mente, por ejemplo, esta es la sumatoria de Riemann, que pues no era una aproximación, ya que pues eran espacios que a lo mejor por no tomar el punto medio, por tomar un punto aleatorio, va a quedar más grande que esta parte. Ya después se hizo la integral definida, que ya es sacar el área que se encuentra abajo de la curva. Bueno, digo, de la curva. Bueno, sí, de la curva. Por ejemplo, creo que ya no viene eso, o también como parte de la sumatoria de Riemann y de todo esto de la integral, no siempre vamos a tener una curva que vaya siempre sobre el eje de las X. Cuando llegue a estar esta curva debajo del eje de las X, lo que se va a seguir haciendo es esta regla de la sumatoria de Riemann, que va a ser sumar todas las áreas de la parte superior y restar las áreas de la parte inferior de la curva. Por ejemplo, si tuviera el eje aquí, lo que se haría sería sumar todo lo que esté por arriba y restarle todo lo que esté por abajo, pero pues como serían valores negativos, en automático al hacer la sumatoria se daría el resultado correcto. A ver, para que no vayas a confundir al auditorio. Lo que nos está intentando decir Ilse es que no existen áreas negativas, eso es una obviedad. Pero entonces lo que se hace en ese caso es calcular el valor absoluto con la integral definida. Lo que está diciendo que si suma, resta por arriba, por abajo, no. Lo que se hace, tal cual, es tener, por ejemplo, si ustedes tienen una gráfica, imagínense la más fácil, X, ¿no? Es decir, una recta que pasa por el origen. Entonces, con un ángulo de 45 grados. Entonces, en el eje, en el cuadrante que es negativo absolutamente, ustedes podrían decir, si alguien les dice, calculen esa área, el área que se forma entre esa función y el eje, ustedes podrían decir, pues me da un resultado negativo si lo hago de forma directa. Pero no, esa sección la toman como valor absoluto y entonces ya no les queda un área negativa, sino el valor absoluto, o sea, de esa sección. O sea, digo, eso lo hay un ejemplo y eso le toca justo explicarlo a los integrantes, yo creo que el equipo 2.2, pero ese ejemplo lo tienen todos en los apuntes, en los cuadernos. Entonces ahí viene justo y se pone la nota, ¿no? No hay áreas negativas y se toma como valor absoluto. Pero eso ya es como, o sea,
¿cómo se llama? O sea, eso realmente con esta gráfica que están explicando, pues no lo pueden visualizar. Entonces, se los menciono nada más para que Ilse no los vaya a confundir con eso. Pero enfócate, porfis, ya en explicar esta gráfica. Si ya la terminaste de explicar, pues la que sigue. Sí, perdón, es que la persona que hizo esta parte ya no puso nada más del otro, entonces, Bueno, entonces la que sigue. bueno, aquí está lo de la integral geométrica y pues aquí están qué significa cada elemento de esta fórmula. Para empezar está el signo de integración, que es este. También se encuentra que va del límite de A al límite de B, pero también se le puede encontrar como extremos, extremo superior y extremo inferior. También, por ejemplo, tenemos que B, a ver, espera, que B, bueno, eso ya lo Ahí lo tienes. En Sí, la... perdón, es que me confundí porque pues, una parte de los libros dice que pues a veces no se les dice límite porque se puede confundir para que De vayan. hecho, esa diapositiva está mal. Corrígela de una vez. Bueno, creo que esta información la sacaron en libros en específico, yo lo tengo aquí en libros, pues sí aparece así como límite superior, pero pues... No, a ver, no. Escucha, esta diapositiva está mal. Entonces, dale ahí para que en este momento te diga qué es lo que tienes que corregir. Primero, esto no es una interpretación geométrica. O sea, cambia el título. Sí, dame, Creo que tienes que... Ándale. ya, Ahí ponle integral definida. Abajo, también tienes que corregir. Tú misma dime, ¿A es el límite superior, de acuerdo a lo que nos estás mostrando? no, de hecho, A es el Están límite. invertidos los límites, ¿no? Solo cambia A y B, no cambies todo. Ok. Y ahora, dinos tú o tu compañero si A es el límite inferior de la integración o es el extremo inferior. Esto en una gráfica, ¿cómo se vería? O sea, ¿sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y o sobre qué eje? Sería sobre el eje de las X. Ajá. Y A sería el extremo ¿qué? O sea, el más cercano ¿a qué? El más cercano al origen. Ajá. Y B pues sería el otro extremo de nuestra curva. También, El más alejado. Bueno, ¿no? sí, el más alejado. También lo que veía es que siempre A debe de ser menor que B. Pero en cualquier caso de que fuera al revés, por ejemplo, en la ecuación donde teníamos B menos A sobre N, se invertiría. Si A fuera mayor que B, entonces sería A menos B sobre N. Ahí no empiezan a inventar cosas que no son. Bueno, ese sí lo había visto en una parte del libro, solamente lo estoy comentando como un recordatorio. Eso a lo mejor funcionaría para los cuadrantes negativos, pero es una obviedad que el límite inferior, o sea, siempre, lo que dijiste estaba bien de inicio. Sí. El límite inferior siempre va a ser menor que el superior. límite superior. A ver, síganle. Bueno, pues Siguiente diapositiva. bueno, yo aquí tengo las propiedades de la integral definida. Tengo un pequeño teorema que les voy a leer, que dice, sea f de x y g de x dos funciones continuas en el intervalo cerrado de a, b, c un valor de x y
de x perteneciente a este intervalo y k una constante. Aquí hay un pequeño dibujo de pues cómo quedaría en este caso f de x, que es igual a 1, ¿cómo se llama? Bueno, d de x es igual a b menos 1. Esta es una propiedad que un poquito más adelante les explicaré, pero básicamente b menos a nos va a dar el área de esta función. Bueno. A ver, regresa, por favor. Mira, aquí en el texto nos hablas de una K que no está representada. Ahí ese texto no está coincidiendo de alguna forma con esa gráfica. Es que un poquito más adelante, de hecho, se los voy a mencionar porque en algunos libros en vez de poner K ponen C, pero en la propiedad 5 esto pues ya se vuelve medio confuso y a menos de que no lo recuerdes, pues sí causa una confusión. Yo por eso lo pongo como K, lo entenderé. Bueno, ahí en la gráfica, tú dinos cuál es la constante. La constante en este caso sería 1. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tengan la integral de una constante, por ejemplo, ahí vete a la sección de integral definida. Ahí en tu diapositiva. Ahí. A ver, señálame la integral definida en tu diapositiva. Creo que es esto, ¿no? Luis. Sería la expresión que está entre el teorema y la palabra entonces. La integral de a hasta b de dx igual a b menos a. Bueno, ya todos sabemos que es una integral definida, ¿no? Lo acaban de explicar, lo acaban de leer ustedes mismos. Entonces, esa es la integral definida. Ahí junto a la diferencial, pues tenemos un 1, ¿no? Que no se ve. ¿Cuál es la diferencial? Antes de dx, ahí debería de haber un 1. Ajá. No importa, o sea, no digo que sea un error. No, sí está bien, pero es a ver, ¿no? Entonces, cuando tenemos la integral de una constante, que en este caso la constante es 1, o sea, porque la constante es 1, forzosamente, entonces podemos hacer el cálculo directo de base por altura. Pero aquí, por ejemplo, ustedes están diciendo que el área, toda esta diapositiva está mal también. Ahí junto a su gráfica, junto al rectángulo, dicen que A es igual a B menos A. A ver, regresen. No, adelante. A ver, bueno, ya, terminen con las propiedades, porque ya va mucho tiempo y todavía les falta explicar los ejercicios, a ver si con eso. Bueno, la definición de la integral definida de f en el intervalo AB especifica que A que A es menor que B. Ahora es conveniente, sin embargo, extender la definición para cumplir casos en los que A sea igual a B o A sea mayor que B. Cuando se define la integral definida es integral de A a B, f de x por dx. De manera implícita se hizo la suposición de que A es menor que B, pero al definir como un límite de la suma de Riemann, tiene sentido aun cuando A es mayor que B. Advierte que si el intervalo A y B están en tal caso, delta X cambiaría de B menos A sobre N a menos B sobre N. Bueno, en este caso tendríamos que integral de A a B fx por dx sería igual a menos integral de A a B f de x de dx. En este caso sería cuando A sea más
sea más grande que D, entonces lo que se va a hacer es voltearse. De hecho, aquí yo tengo un error en esta diapositiva. No. Bueno, Sí, los extremos de integración están mal. Los puse al revés, los puse exactamente igual y se tienen que cambiar. Aquí ya debería de estar AB. Esta parte está mal. Por esta parte que está B. Pero también, si A es igual a B, luego delta X es igual a 0. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos que A es el mismo valor de A, por ejemplo, que fuera delta de 3 a 3, f de x, d de x siempre va a dar 0. Cuando estos dos valores sean exactamente el mismo, siempre va a dar 0. Sigue. Bueno, ahora aparecen algunas propiedades básicas de la integral que ayudan a evaluar con mayor facilidad. Supongamos que f y g son funciones continuas. Bueno, estas ya son las propiedades de las integrales. Por ejemplo, en la diapositiva que está mal del inicio, yo les comenté que en algunos libros va a aparecer aquí como K. En este caso, en este libro en específico donde yo lo saqué, aparece como C. Y se tiene que poner una nota que C es cualquier constante. En este caso, la derivada de A a B de C por D de X es igual a C. No estamos viendo derivadas. Sería la integral. La integral de A hasta B. Perdón. De hecho, este es el diagrama correcto de la primera parte que estuvo mal, ya explicado cómo tiene que ser, porque ahí se saltaba, como daba el valor de 1, en este caso en C, por eso se saltaba y decía que B era menos. Pero no, sino que la constante se multiplica por B menos A. Bueno, como segunda propiedad tenemos que la integral de A a B es f de x más g de x por d de x. Pero esto se puede separar de la siguiente forma. F y G, ¿qué son? F y G son funciones continuas. Exacto. Bueno, de A a la integral. Bueno, integral de A a B, f de x. Explícalo con la gráfica. Bueno. Aquí se tiene la gráfica, pero lo que se hace primero es sacar, bueno, se saca la primera parte, que sería la gráfica de fx, y se multiplica por dx, y ya nos queda una gráfica. Después se va a hacer lo mismo, se va a sacar, pues sí, la integral de g por d de x. Y al final estas dos gráficas se van a sumar y nos van a dar el resultado de la integración, creo. O sea, la gráfica que está en la parte de arriba donde dice f más g es la suma de la función g más la función f. No sé si se entendió también. ¿El auditorio entendió? O sea, cuando nosotros hacemos la integral de cada una de esas funciones, lo que estamos haciendo al sumar el resultado de las integrales de f de x tanto como de g de x es sacar el área total de estas dos funciones en una misma gráfica o en un mismo plano. Eso estuvo mejor explicado. A ver, la que sigue, la siguiente propiedad, rápido. La integral de A a B, cuando C por f de x por dx es igual a que podemos sacar esta constante, entonces nos quedaría C de la integral de A, aquí también tengo un error, perdón, de A a B, aquí era una B, de f de x por d de x nos va a dar exactamente el mismo resultado, pero para no complicarnos podemos sacar esta constante y ya nada más al final de la operación, bueno, pues sí, sería como aumentar la gráfica. De hecho, un poquito más abajo, en una general, ahí aparece esta gráfica. Bueno, como propiedad 4 está que la integral de A a B, cuando es fx menos g, menos
G de X por D de X. Eso es exactamente lo de hace rato. Ahora en vez de sumarla, lo que vamos a hacer es sacarla y nos quedaría que la integral de a B sería f de x por d de x menos la integral de a b de g de x por d de x. Bueno, la propiedad número 5 es donde les digo que por eso yo lo ponía como k. Es porque en esta se podrían llegar a confundir. Esta ya es un valor en vez de ser una constante, donde la integral de a c por f de x por dx más la integral de cb de fx por dx. Eso es cuando tienen intervalos seccionados, o sea, tienen una función que va desde A hasta C, pero eligen un punto intermedio B y pueden calcular ahí, ¿no? Pero obviamente si hacen la suma de ambas, pues tienen que llegar a lo mismo desde A hasta C. Bueno, desde A hasta B, C es el punto intermedio, la que sigue, diapositiva que sigue. Bueno, estas son las propiedades. Bueno, estas propiedades se encuentran cuando bueno, las propiedades que se encuentran a continuación son las que se encuentran también, se comparan tamaños de funciones y también de integrales con una variable solo si a es menor o igual a b. Bueno, estas propiedades, las propiedades, bueno, la propiedad número 6 es si f de x es mayor o igual a 0 para a menor o igual a x y b mayor o No igual a leas x. la diapositiva, no las lean, explíquenlas. O sea, leerlo podemos hacerlo todos. Bueno, cuando se cumplen estas condiciones, la operación que se nos va a dar que la integral de a b es fx por d de x y nos tendría que dar un valor menor a 0. Ahí dice mayor que. Sería mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Bueno, en el caso que f de x y g de x sea, bueno, que f de x sea mayor que g de x, pues se aplica exactamente lo mismo. A debe de ser mayor o igual que x y b debe de ser, no, a debe de ser menor o igual a x y b mayor o igual que x. Y en este caso nos quedaría que la integral de a a b de f de x por d de x sería... La que sigue. Ellos lo pueden leer después, o sea, si es para leer, pues no. ¿Qué más? Maestra, ¿Lo mismo? ¿podría permitir que la compañera regresara? Es que, bueno, no. Este material lo van a tener todos en Classroom una vez que lo haya corregido. Entonces, realmente les decía, para leer, pues pueden leerlo ustedes solos. Entonces, váyanse a los ejemplos que tienen que explicar. Sí, profesora. Son los de Word, ¿verdad? ¿Los de qué? Sí. Los que pasamos a Word. Ok, perfecto. Compañera, puedo... Bueno, no sé, creo que sí lo tienes tú, pero yo ya lo tengo a la mano. Mira, lo voy a compartir. Ok, creo que ya lo están viendo todos. Estos son los ejercicios que vienen en los apuntes que la profesora nos mandó, únicamente en la parte de nuestro tema, que son sumas de Riemann e integral definida. Bueno, aquí no sé realmente cómo lo tenemos que explicar, que casi igual sería leerlo todo, pero aquí nos presentan dos gráficas y abajo nos está, en esta parte de aquí, ahorita, nos está explicando, nos da un contexto. Dice, supongamos la existencia de un punto 0i ubicado en una de las celdas y obtengamos su función, calculemos los productos que se obtienen de multiplicar f de 0 por su delta correspondiente. Sería esta tabla de aquí. Y sumando todos los productos de esta parte, se saca esta sumatoria. A ver, ahí. Regresa. Justo donde tienes el cursor.
explícanos esas dos sumatorias. Ok. Esta sumatoria sería la representación, sí, la representación general del problema que nos está dando. F de esta función que sería 0 subíndice i. Es teta ahí, ¿no? Teta, cierto. Bueno, es que en la libreta de los compañeros en uno tenía 0. Bueno, sí, lo confundí. Bueno, sería teta i por delta, aquí sería al revés, ¿no? Sería delta de x subíndice i. Ujú. Esta es la sumatoria de todos estos productos que se están haciendo. De este con este, más este con este, más este con este. Y así hasta llegar al enésimo término, se podría decir, a la enésima sumatoria. Esto es lo que representa todo esto. Síguele. Después nos empieza a hablar sobre la suma de Riemann. Esta parte es la que tenemos en las diapositivas. Vete a la parte de los ejemplos. Eso es teoría, Ahí está, un ejemplo. A ver, explícalo. Bueno, en este ejemplo tenemos ya nuestra función que sería x cuadrada. Esta es su gráfica. Aquí vemos cómo se parten, cómo se forman cada una de las celdas. Nuestro intervalo A, B sería desde este punto, desde el punto 0 hasta el punto 1. Este es nuestro intervalo en el cual se divide cada uno de los. Bueno, en el cual se dividen en celdas. Vamos a obtener. Aquí no entendí esta parte de qué es H. H se refiere a la altura que tiene nuestra línea. No, H, si te das cuenta, ahí lo que está diciendo es que estás dividiendo la base en n partes y lo puedes homologar a una constante. O sea, con la que puedes trabajar después, digamos, si te haces bolas con tantas n's, pues puedes decir, esto es igual a h, ¿no? O sea, por ejemplo, para esa parte, o sea, el punto número 3, donde pones lo del incremento, ¿no? Ya estás haciendo la sustitución. Pero explica la parte 3, o sea, digo, eso es como solo homologarlo a una constante, o sea, no te está diciendo como otro procedimiento, solo estás igualando a una constante. Ok. Bueno, antes de pasar al punto 3, aquí está la parte de cómo obtenemos la amplitud de la celda, que sería B menos A sobre N. Aquí lo tenemos de nuevo, vean. Es sobre n porque está dividido en n partes, no nos está diciendo que sean 5, que sean 3, que sean 7, que sean 50, n partes. Entonces, por eso esto no es una aproximación, esto sí nos tiene que dar el área total bajo la curva, o sea, son n rectángulos los que están ahí. Sí. Por eso está dividido entre n. Sigue. Okay. En la parte 3 tenemos ya la sumatoria que es la que nos representa la suma de esta función, de las celdas de esta función, que sería IH al cuadrado. ¿Por qué se pone IH al cuadrado? Porque X es equivalente a IH. Entonces, como tenemos esta función, pues se eleva al cuadrado. Y se multiplica por H, que H sería nuestro delta X subíndice I, como lo tenemos en esta parte de aquí. Bueno, ya que hicimos esto, realizamos las operaciones correspondientes para obtener nuestro límite. Bueno, aquí supongo que todos lo podemos entender. Ese de i cuadrado, ¿por qué es ese i cuadrado? O sea, no me digas, o sea, ese i cuadrado que tienes ahí con las llavecitas al lado. Ahí. Aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
Pues Esa, genial. esa pregunta básicamente todos los que están oyendo me la pueden responder. A ver, Adolfo. Creo que eso es ir por lo que teníamos arriba. ¿Puedes subirle la letra? ¿Hay o más? Ahí está bien. Esa ahí, según yo es la transformación de que tenemos acá en la derecha de la... Esa I cuadrada porque es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Creo que es por lo que tenemos en la parte de acá de la derecha a la derecha de la gráfica. No. Tenemos las equivalencias ahí, ¿no? Que es No. 0 más No, n no. más h, ¿no? No. Porque todos los demás podrían responderla. O sea, todos los del grupo. Yo creo que es porque la función es como x al cuadrado y todo eso se resume en y. No, porque I cuadrada es equivalente a ese S de n. Eso lo vimos en la parte de series. Porque es una serie de potencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya me preparo psicológicamente para muchos ceros, ¿no? En los exámenes. Eso lo vimos cuando empezamos a ver la parte de series con la sección de los sumandos, que vimos fórmulas que decíamos, no es lo mismo tener el ADN que el SDN. SDN era cuando íbamos obteniendo cada uno de los sumandos hasta el infinito. Ya había fórmulas generales. Y les di la ADN cuadrada, etcétera, n cúbica, creo que llegamos. Y este sería el equivalente al sumando de n cuadrada, que aquí le estamos diciendo y cuadrado. Pero ahí, o sea, de ahí vienen esas fórmulas. Eso es una fórmula. Si no, no sabrían ni cómo se aplica, ni por qué es equivalente a n más 1, etcétera. Bueno, síguete al punto 4. Ok. Aquí en este punto de aquí ya realizamos esta operación. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que esto se multiplica por i cuadrada. Eso es i cuadrada. Ok. Ahí lo está diciendo la llave. Y eso lo tienes que multiplicar por h cúbica. Y ahí te está diciendo que es h al cubo. Y entonces sí, abajo ya estás, después de que hiciste esa álgebra, estás evaluando el límite. Ok. Bueno, pues en esta parte ya se evalúa el límite y llegamos hasta el resultado de 1/3. Y pues como no sabemos las unidades ni nada, pues sería 1/3 de unidades cuadradas, porque recordemos que estamos calculando un área. Para la comprobación de estas sumas de Riemann, como lo comentaba yo anteriormente, realizamos la sumatoria y sacamos el límite, y para poder obtener la comprobación hacemos directamente la integral definida. Y aquí está, en esta parte de aquí. Explica esa parte de ahí. Ok, permítame. Ok, aquí en la integral que tenemos, recordemos que como tenemos x al cuadrado sobre 2, cuando integramos, recordemos que también la integral se le denomina antiderivada.
en lugar de restarle 1 al exponente, vamos a sumarle 1, y en lugar de multiplicarlo por el exponente, vamos a dividirlo. Entonces, por eso queda... Ahí está la fórmula, ¿no? Ajá, Lo que nos estás diciendo. sí, por eso nos queda x Esa cúbica. F mayúscula que nos representa. Esta de aquí, ¿Sí? pues ya sería nuestra integral. Es una nueva función, ¿no? Ok. Estás integrando una función y luego el resultado de eso es otra función. Y ahí la tienes muy claro. X cúbica sobre 3 es una nueva función que vas a evaluar con los extremos de integración. Ok, ya lo entendí. Bueno, y bueno, para evaluar los extremos de integración también tenemos esta otra fórmula. Tenemos que integrar f de b menos f de a. F mayúscula de A. Bueno, f mayúscula, Corrígelo de una vez. listo, f mayúscula de a. Y siempre vamos a empezar con nuestro extremo de la parte superior. Entonces aquí ponemos, en lugar de x, ponemos 1 al cubo entre 3 menos nuestra sustitución con el extremo inferior, que sería 0 al cubo entre 3. Y aquí nos da como resultado 1/3 de unidades cuadradas, que es el mismo resultado que teníamos aquí al momento de realizar el límite de la sumatoria. Y de esta forma comprobamos que hicimos la sumatoria bien y que el área es 1/3 de unidades cuadradas. Siguiente ejemplo. Maestra, disculpe, ¿podría explicar de nuevo el paso 3 y 4? Es que quedó un poco sin entender eso. A ver, voy a explicar bien este ejemplo. El primero, regrésate el primero. A ver. La sumatoria de Riemann, yo no tengo el cursor, pero ahí vayan, inténtenme seguir. En las presentaciones y tanto en los cuadernos se van a topar con la fórmula general de la sumatoria de Riemann. Esa, donde está seleccionado el 3, ya es como haciendo la sustitución para este ejemplo. Pero, acuérdense, ahí en el cuaderno, ahí en la presentación que hicieron sus compañeros, está la fórmula general, ¿no? Donde nos vamos a ir, ahí está, esa es una forma, aquí lo estamos trabajando con teta i. Sus compañeros en su presentación lo tenían de otra forma, o sea, ahí no era teta i, sino lo evaluaban con otra cosa que no me acuerdo. Aquí le estamos llamando teta i. Entonces, el paso número 1, ahí donde está el inciso 1, ese es el 2. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la base. ¿Por qué? Porque al final seguimos con el mismo concepto básico de base por altura, pues nos va a dar un área, ¿no? Entonces, el delta i, el incremento, es la parte de la base, obviamente sobre el eje X. Entonces, aquí estamos con 1 menos 0, o sea, esto ya es el ejemplo, 1 menos 0, ¿por qué? Porque es el extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda. Y siempre va a ser así. Bueno, a menos que estemos trabajando con números negativos, entonces pues el más grande va a ser el más cercano al origen, etcétera, ¿no? Pero ahí, como lo mencionaron sus compañeros, pues es el más grande menos el más chico, ¿no? Porque si no, ¿qué? Tendríamos áreas negativas, ¿no? Entonces no. Entonces ahí es 1 menos 0, es decir, b menos a, entre n. Les repito, aquí es entre n porque son n particiones. Si el ejemplo estuviera dado que solo tendríamos 7 rectángulos, pues en lugar de entre n lo dividen entre 7. O sea, pero aquí es en n particiones, por eso vamos a llegar a un área total, no es una aproximación, esto sí es un área total bajo la curva. ¿En algún ejemplo nos va a dar usted el valor de n o eso se saca de alguna No, manera? siempre es así, la verdad es que siempre es así, entre n.
Entonces, ahí entonces ya tenemos 1 menos 0 entre n, 1 entre n. Lo podemos llamar h, o sea, para no trabajar con n, sino trabajar con h. Eso es una homologación, una igualdad. Si ustedes desde ahí quieren trabajar con h, no hay ningún problema. Aquí solo, digamos, es por una cuestión práctica de estar poniendo de 0 más 1 entre h igual a 1 entre h. No, es de 0, es porque es el extremo del intervalo, uno de los extremos del intervalo. Entonces, por ejemplo, si en lugar de 0, ahí en el ejemplo, si el intervalo fuera de 5 a 10, pues ahí sería 5 más h igual a h, bueno, 5 más h, ¿no? Etcétera. Pero aquí con este ejemplo estamos desde 0. Entonces, por eso es 0 más h. Luego, como estamos haciendo sumatorias, o sea que igual con los números naturales, es decir, todos los enteros positivos, entonces vamos desde 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, por eso es 2h, 3h, bla, bla, bla. Al final llegamos a 0 más IH, que es igual a IH, eso sería teta I. Luego, si no, podemos llamarlo teta N, que sería pues N por H igual a NH, ¿no? Luego hacemos la sustitución en nuestra función original. Nuestra función original es x cuadrada. Por eso sustituimos i por h y por eso lo estamos elevando al cuadrado, porque ahí sería, o sea, de hecho la expresión, o sea, regrésate a la página anterior, nos dice que ¿qué? Es f de teta. Bueno, aquí faltó un i, ¿no? Es f de teta i, subíndice i, o subíndice n, entonces baja. Entonces, al aplicar la fórmula de Riemann, entonces f de teta, acuérdense, nuestra función, primero la tenemos como f de x, entonces al hacerla f de teta, pues ya, le elevamos al cuadrado. Sí, para todos, claro, ¿por qué está elevada al cuadrado? ¿Por qué? Porque la sumatoria de Riemann, bueno, para este caso nos está diciendo que es f de teta, y ya sabemos cuánto es f de teta, ¿no? I por h al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función original está elevada al cuadrado. Por h. H es nuestra base, ¿no? O sea, tenemos ahora sí una altura por una base. Entonces ahí ya tenemos básicamente definida lo que es un área y ya lo único que nos queda es el álgebra. Y cuadrada es la pregunta que les hice a todos. Si no les quedó, bueno, pues estudien la parte que viene ahí de sucesiones, de series y donde viene la parte de los sumandos. Ahí vienen estas fórmulas. Y entonces ya sabemos que h cúbica es equivalente a 1 abajo, ya estamos en el 4, en el paso 4. A lo que es igual equivalente, estos son con las fórmulas también que les digo. Viene ahí todo en la parte de sumandos en sucesiones. Y ya lo único que hacemos es multiplicar, o sea, ya no lo dejamos en términos de h porque así no lo podemos evaluar en el límite. ¿Por qué? Porque el límite, la fórmula nos dice que tenemos que hacer lo que cuando n tiende a infinito. Entonces ya hacemos el álgebra correspondiente, ya ponemos todo otra vez en términos de n y evaluamos el límite. Igual ahí pues resuelven, simplifican el álgebra, bla, 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 y al final nos queda 1/3 de unidades cuadradas. O sea, ya después de resolver todo el límite, aplicar las fórmulas, etcétera, nos queda 1/3 de unidades cuadradas. Aquí viene, no, es como o sea, aquí yo le llamé comprobación, porque todos los ejercicios que vienen en esa sección la hice así. Los resolvía por suma de Riemann, o les daba el ejemplo por suma de Riemann, y luego hacía yo el mismo ejemplo, pero con integral definida, para demostrarles que de las dos formas teníamos que llegar al mismo resultado. Entonces, por eso le llamé aquí comprobación. Realmente aquí donde dice comprobación, pues podemos llamarle como resolviéndolo por integral definida. Súper importante, les recuerdo esto, o sea, todo lo que les estoy diciendo, las diapositivas corregidas de sus compañeros, etcétera, vamos a empezar con una evaluación de esto la próxima clase. Entonces aquí se los estoy explicando, ellos ya explicaron una parte y obviamente todos tienen los apuntes disponibles para que puedan estudiarlo por su cuenta. Entonces, integral definida, lo primero que vamos a tener
o que vamos a hacer, por ejemplo, si nos dan la gráfica, es definir los extremos de integración. Entonces, a ver, regrésate ahí a la gráfica que tienes. Ahí está, ¿no? Nos están dando los extremos de integración. Va para todos. A ver, ¿cuál sería A y cuál sería B? A es igual a ¿qué? Cero. B es igual a ¿qué? 1. Baja, donde tenemos la integral definida. Entonces, y nuestra función es x cuadrada. Ahí la tenemos en el planteamiento del ejercicio. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos al integrar, por eso también se le llama antiderivada, y se los dije también, bueno, si no se los mencioné ahorita, en matemáticas tenemos operaciones que siempre van a equilibrar a otra, ¿no? Entonces, el opuesto, así tal cual, así como de la suma es la resta, de la multiplicación es la división, de la derivada es la integral, o viceversa, de la integral es la derivada. Por eso tenemos aquí un diferencial de x, que al momento de integrar, pues se desaparece, o sea, ya se nos va, olvidamos por completo que esto provenía de una derivada. Entonces, de alguna manera, si lo ven aquí en la fórmula, o otra manera de verlo quizás más sencilla, es que la diferencial de x se va a anular con el operador de integración. No, vete ahí donde estabas. Una forma de verlo sería como ponte ahí sobre el operador de integración. Ahí, ese operador se anularía con la diferencial. Ponte en la diferencial. Pero esto, obviamente, solo se anula aplicando la fórmula que tienen ahí del lado derecho. Ponte en la fórmula. Lo que les decía también es súper importante. Se los dije desde que empezaron, bueno, que llegamos a esta parte, o su compañero llegó a esta parte, que vamos a obtener una nueva función, por eso está representada con F mayúscula, por eso le dije que abajo lo corrigiera, porque aquí sí es importante como tener en cuenta mayúsculas, minúsculas, o sea, la simbología. Entonces vamos a obtener una nueva función con esta fórmula. Como él les dijo, eso sí se los dijo muy bien, tenemos, acuérdense que al derivar tenemos x de n menos 1 entre n menos 1. No, pues aquí es el signo contrario, ¿por qué? Porque es la operación contraria. Entonces, en lugar de restarle un exponente, se lo estamos sumando. Y entonces, al aplicar esa fórmula, pues llegamos a ¿qué? Al x cúbico, o sea, para este ejemplo, llegamos a x cúbica entre 3. Ahora, haz rápido todos. Si derivan esta función, esta nueva función, ¿a qué llegan? Entonces ahí se comprueba, ¿no? Que es la operación, que la integral es la operación opuesta a la derivada. Entonces ya luego lo que sigue es evaluar los extremos. Ahí justo donde acaba de manipularlo. En el teorema fundamental del cálculo integral, ahí ponte donde está la fórmula. Es esta es la fórmula. Que de hecho aquí le falta complementarlo con una integral. A ver, ponlo de una vez para que lo copien bien, o bueno, lo tengas bien y luego no tenga que estar invirtiendo más tiempo en corregir esto. Copia, o sea, no, copia una de las integrales que tienes. Ahí, bueno, ahí escoge la de la segunda. Permítame. Aquí está. Esa de aquí. Esa. Ponle ahí en el de abajo A, arriba B, f de x, d de x, igual a ya, lo que tienes ahí, ¿no? Ya puedes dejarlo ahí. Ese es el teorema fundamental del cálculo. También lo pueden del cálculo integral, también lo pueden encontrar como regla de Barrow. ¿Por qué? Porque regla de Barrow es para las integrales definidas. Ahí borraste algo. Entonces, ese es el teorema fundamental del cálculo integral o regla de Barrow para integrales definidas. Se les denomina definidas porque estamos trabajando dentro de un intervalo que nos están dando o que podemos calcular gráficamente, etcétera. O sea, cuando tienen
junto al operador de integración A y B, que en este caso ya dijeron todos que A es igual a 0 y B es igual a 1, eso es una integral definida. Entonces, ya cuando con la fórmula obtuvimos la nueva función, la vamos a evaluar como nos dice aquí, que es f de b menos f de a, es decir, evaluamos la nueva función en el extremo b y luego esa función, o sea, la misma función en el extremo a. Siempre va a ser así con el signo menos, o sea que si tienen números negativos o lo que sea, pues ya nada más deben tener ahí cuidado, ¿no? O sea, con su álgebra. Y bueno, y llegamos al mismo resultado que es igual a 1/3 de unidades cuadradas. Entonces, todos los pasos de suma de Riemann, que son 4, al hacerlo con integral definida, pues se hacen en nada, ¿no? En medio minuto pueden resolver un ejercicio de estos. También se los pongo así, o se los daba así en clase. ¿Por qué? Porque de alguna manera, o sea, lo que quiero que les quede muy claro es que la integral definida es como la síntesis de lo que es la sumatoria. O sea, de sumatoria llegamos a un nuevo operador que se llama integral. Y ese operador nos resuelve nos simplifica muchísimo la vida. De hecho, esto, quien lo hizo fue Leibniz. Ellos no lo mencionan, bueno, hicieron énfasis un poco en lo de Riemann. Quien hizo esto fue Leibniz. Bueno, entre Leibniz y que siguió también un poco o mucho con los teoremas de Newton, etcétera. Pero fue así como se fue dando, ¿no? Eso es como un poco de historia en cuanto a quién lo hizo, etcétera, a quién llegó a este operador, ¿no? Entonces, lo que les debe de quedar muy claro es cómo funciona gráficamente, o sea, que eso ya lo vimos. Eso sí lo dieron bien, quedó muy claro en las diapositivas, lo que nos representa una suma de Riemann y lo que nos representa la integral definida. Son áreas, pero son áreas, o el cálculo de áreas, obtenido de dos formas diferentes, de dos metodologías diferentes. Y eso es lo que cambia todo el planteamiento, ¿no? De un operador o de otro, del operador sumatoria o del operador de integración. Y el operador sumatoria, pues ustedes también ya son expertos porque nos la pasamos viendo series, o sea, mucho tiempo, ¿no? Entonces, acuérdense de lo que les había dicho, porque eso, bueno, les digo, la evaluación viene, la próxima clase es con lo que vamos a empezar. Ah, les recuerdo a los que hoy llegaron tarde. Bueno, un chico hoy no pudo presentar examen nada más porque se le hizo tarde. Entonces, a las 9 en punto doy el acceso. Y ya justo con sus exámenes es con los que igual les voy a pasar lista. Entonces ya, 9, nada más van a tener para esto 10 minutos. Va a ser, o sea, no va a ser como de, ay, pónganse a hacer una suma o pónganse a hacer, o sea, no les daría tiempo y no tenemos tiempo. O sea, esta exposición era de 20 minutos y se tardaron 1 hora 20 minutos, ¿no? Entonces no puede ser. Para el equipo 2.2 voy a ser ahora sí súper clara en que la exposición debe de durar 20 minutos. Su exposición debe durar 20 minutos. Si se empiezan a pasar del tiempo, los voy a penalizar. Porque realmente los atrasos que sufrieron es porque no tenían muy claro lo que estaban presentando. Entonces, también les dije desde antes que, o sea, de hecho, tú, Luis, me preguntaste que si algo no les quedaba claro, me podían escribir. Sí, jamás recibí dudas de contenido, de, ay, no nos quedó claro qué es, por qué aquí es teta, por qué es esto, o sea, jamás me escribieron, y eso quitó muchísimo tiempo entre, ay, es que no entiendo, es que sí entendí, es que lo que sea, ¿no? Digo, tuvieron problemas con su equipo, pero si llegan a tener problemas con su equipo, pues entonces me